Finanzas solidarias y desarrollo local. Queríamos compartir con ustedes la clase número 9, que está dedicada, como ustedes ya habrán visto en el plan de trabajo y en el programa, está pensada específicamente para tratar el rol que el Estado, creemos, tiene y debiera tener en términos de los procesos solidarios propios de la economía social y solidaria. En ese sentido, lo que estuvimos haciendo con el equipo de cátedra es, por un lado, definir 5 o 6 puntos que nosotros creemos centrales para compartir con ustedes, como para transmitirle una mirada sobre ellos y dejarlo abierto como para que después, a través de los foros, que siempre están esas posibilidades a disposición, poder seguir intercambiando y seguir debatiendo. Y por otro lado, recoger de lo que fueron hasta ahora los aportes de ustedes en los distintos foros de debate, en las distintas unidades, algunos cuestionamientos, algunas demandas, algunas propuestas, algunos análisis que ustedes mismos fueron aportando y que queríamos, en términos de la vinculación que tienen algunos de ellos con el rol del Estado, traerlos, digamos, a este video que vamos a compartir. Así que, en ese sentido, lo primero que nos parecía pertinente hacer, y asumiendo que ya en algunas otras clases, de las 8 que ya compartimos con ustedes de manera escrita, ya los estuvimos de alguna manera avanzando, pero queríamos en algún sentido retomar alguna mínima contextualización acerca de lo que fue y lo que es el Estado, el rol del Estado en particular en relación a la economía social y solidaria. Así que en ese sentido, lo que yo te preguntaría, Marcelo, es ¿cómo ves vos, digamos, el rol que ha asumido en los distintos momentos el Estado en términos de economía social y solidaria? Y si pudieras hacer alguna introducción a este punto. Gracias, Diego. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quien lo mire en el momento que nos esté mirando esta clase, este video. Y referido a lo que vos decías, me parece que es necesario hacer una introducción de los modelos de Estado, o dentro de un modelo de Estado en principio, cuál ha sido el devenir para la economía social y solidaria. Muy sintéticamente, porque esto lo han visto en muchas otras materias y hasta nosotros hicimos una introducción hace un tiempo en esta misma cátedra, es tomamos un modelo de Estado, podemos decir el Estado de Bienestar, el modelo peronista, que promovía desde el pleno empleo para aquí ahorro de las personas, promovía desde ese lugar de pleno empleo los ingresos para toda la familia. Desde el 76 para este entonces, podemos decir el éxito de un modelo neoliberal donde el Estado se achica, donde muchas personas empiezan a quedar fuera de la dinámica económica, donde el pleno empleo, también por una dinámica mundial que se da, empieza a no ser posible el pleno empleo de pocos años atrás. Desde el 76 para acá, cuando el capital financiero empieza a predominar la escena del país, del desarrollo de la Argentina, también las clases populares, también lo que todavía y aún no se llamaba economía social y solidaria, sufre la embestida fuertemente. Digo, las clases populares o las clases medias, quienes pueden proponer otra forma de ver la economía, de hacer la economía, de hacer los procesos económicos y de desarrollar su vida, un proceso más inclusivo, más solidario, se ve muy mellado. Esto, ahí empiezan algunas reacciones de la población con algunas organizaciones, sobre todo en los 80,
pero que sufre también una embestida muy fuerte, muy poderosa en los 90, donde la desocupación llega a niveles muy grandes. Y la economía social y solidaria empieza a estructurarse de alguna manera como respuesta a estas políticas liberales, de ajustes liberales y de gran desocupación. Entonces no era la promoción de una economía social y solidaria, en general no era la promoción de otra forma o de una forma determinada de vivir con lazos solidarios en comunidad, sino era el sálvese quien pueda. Llegamos a la crisis del 2001 y allí todos sabemos la explosión que hubo y cómo también, a su vez, en la crisis, cómo muchos se terminaron adueñando de los pocos beneficios que podía brindar un Estado. Lo que durante todos los 90 se hizo paulatinamente, en el 2001, en plena crisis a su vez, los pocos retazos que quedaban para distribuir algo fue el sistema financiero el gran ganador también de esa crisis del 2001. Y después viene el proceso del 2003 para esta parte, donde el proceso de inclusión con trabajo, podríamos llamarle el proceso del kirchnerismo, ha tratado paulatinamente de revertir esa situación, de revertir la situación de una pobreza estructural, de unos niveles de pobreza que eran desesperantes en nuestro país, y donde la economía social y solidaria empezó a tenerse en cuenta desde otro lugar, en principio, por supuesto, los primeros años que se transitaron, como respuesta o como posibilidad para salir adelante recuperando un entramado social posible. Allí algunas leyes necesarias y que colaboraron mucho en esto, la Ley Nacional de Microcrédito, que nosotros ya lo hemos visto en la clase anterior, la Ley de Monotributo Social, posteriormente la Ley de Marcas Colectivas, marcan este periodo, pero me parece que estamos en un punto en el cual tenemos que pensar, y nos queda para esta clase, para desarrollar, a ver si esas herramientas, esos avances que se han visto en este momento, en estos últimos 10, 12 años de gobierno, que han sido muy fructíferos, sí también son necesarios. Sí, ahí algún compañero o compañera en alguno de los foros consultaba acerca de el impacto, digamos, o la incidencia sobre los procesos de la economía social y solidaria de la crisis del 2001. Una muy pequeña reflexión sobre esto, digamos. Desde el ámbito de los esquemas de financiamiento, desde el ámbito de las políticas de financiamiento, desde los organismos financiadores, lo que se vio, digamos, dentro de este contexto de crisis social generalizado, como comentaba Marcelo, lo que se vio en el marco, digamos, de la economía social y solidaria es una ruptura de muchas de las cadenas de pago, digamos, aquellos que estaban endeudados realmente desembocaron en situaciones muy críticas, los organismos de financiamiento, sean de nivel nacional, provincial o local, recibieron este impacto, sufrieron este impacto, y por otro lado un proceso de reconfiguración de muchas de las identidades organizacionales, sociales y las prácticas específicas que fueron tomando. Empezaron a florecer o a potenciarse los esquemas de prosumidores, de clubes de trueques, de cuasimonedas, que ustedes tienen una materia específica relacionada con esto, pero desde el punto de vista de la economía social y solidaria pensada en términos de finanzas, estos son como dos claves que creemos describen un poco aquel proceso del 2001. Ahora, Marcelo llega con su introducción hasta el actual momento en donde él dice leyes necesarias, pero que no sabemos del todo si son suficientes o si todavía hay algunos pasos para dar. Acá hay un planteo que empezó a aparecer en algunas discusiones que tiene que ver con, considerar el acceso a crédito como un derecho, así como se han considerado otros, considerarlo un derecho, y en ese sentido, pensando el acceso al crédito como derecho, es que nos preguntamos acerca de el rol que en esa línea el Estado debiera asumir. Bueno, decíamos,
concibiendo al acceso a crédito como derecho en el actual contexto y tras la introducción que nos venía haciendo Marcelo, desde ese punto de vista, el crédito, del acceso a crédito como derecho, ¿qué rol debiera asumir el Estado, Oscar? Bueno, esa pregunta tiene como dos momentos para complementarla, ¿no? ¿Qué rol debiera, cuál es el deber ser, qué debiera ocurrir, qué debiera hacer el Estado y qué está haciendo el Estado y qué está pendiente por hacer, digamos, ¿no? Es como una cuestión múltiple. Por un lado, en cuanto a qué debiera ser, primero que coincidimos y que los actores de la economía social y solidaria a esta altura del partido hemos estado coincidiendo en algunas cosas, y una es esta, y una es que es un derecho a pensarse como un actor económico que construye su felicidad, ¿no? Digamos, y eso lo hace con otros, y por eso allí lo de la economía solidaria. En ese marco, el Estado, en primer lugar, nos viene a la cabeza, nos sale inmediatamente pensarlo como un fondeador, como un Estado que decide inversiones dentro de su presupuesto, dentro de sus posibilidades, y así como lo hace con distintos sectores de la economía, también lo hace con este sector de la economía, o debiera hacerlo, y pone allí flujos de dinero que sean capaces de dinamizar los procesos de los actores que construyen la economía solidaria. Por el otro lado, muy importante y muy natural también en el rol del Estado es la generación de normas, y en ese sentido una tarea, Marcelo decía recién, estas tres leyes que algunas veces decimos son leyes bisagras en la historia de la conformación del sector de la economía social y solidaria, que tienen que ver con el monotributo, bueno, las ya mencionadas, y que funcionan como un antes y un después, pero sin ningún lugar a dudas está faltando una cantidad bastante importante de marcos normativos, inclusive esos de orden nacional, que vayan bajando a las provincias y que vayan bajando a los municipios en todos los factores de la vida, no solamente en algunos aspectos puntuales, como es la facturación en el caso del monotributo social, o de los aportes, o la otra cara de la misma moneda, que son los aportes a la jubilación, a las cajas de jubilación y al sistema de salud, que son cuestiones específicas, sino entonces a todos los ámbitos de la vida donde se desarrollan las unidades económicas de esta economía. Y por último, y me parece más importante, cerrando esta trilogía del rol que debe caracterizar al Estado en el marco de la economía social y solidaria, es el de activador, es el de provocador, es el de actor principal que da el juego y que invita al juego, digamos, ¿no? Decíamos en algunas conversaciones que sienta la mesa, que tiene la autoridad en varios sentidos para invitar y para sentar a la mesa a los actores que tienen que discutir y que tienen que incidir, y con los que tienen que tener una mirada de gestión compartida, ¿no? Esto también es un concepto que viene dándonos vuelta hace mucho tiempo, y en donde no es un Estado que solamente establece las normas a través de sus distintos poderes, no solamente establece las inversiones necesarias y la aplicación de inversiones necesarias, sino también es ese número 5 del equipo que hace jugar al resto de los jugadores, digamos, ¿no? y con un carácter, en un proyecto de desarrollo, en un proyecto de nación inclusiva e integradora, bueno, con un carácter generoso y con un carácter bondadoso, en el sentido de sentar actores y después tratarlos de igual a igual. Sí, ahí incluso en algunos de los foros algunos de los compañeros consultaban, cuando nos tocó ver la experiencia del video sobre el barquito de la buena fe de Concreto Bernardi, de la provincia de Entre Ríos, algunos compañeros consultaban en los foros, bueno, ahora, el microcrédito, un esquema de microcrédito, un esquema de banquito, solamente, digamos, es suficiente, ¿hasta qué punto? Y bueno, ahí hay como todo un desarrollo, que algún otro compañero también aportaba en un foro de discusión, que tiene que ver con, complementario a esto que venís diciendo, Oscar, también, pensar, digamos, cómo el Estado, además de asumir los roles o las distintas facetas, digamos, de los roles que vos venís describiendo, cómo además es capaz de combinar esto en términos de financiamiento y de generación de normas y de generación de ámbitos para la economía social y solidaria, es capaz de combinarlo también con esquemas estratégicos que hagan al desarrollo productivo más profundo, más estructural, vinculado a las cadenas de valor, vinculado a las potencialidades regionales.
acompañando la reflexión de algunos compañeros de estudiantes, no alcanza en muchas situaciones con generar esquemas de financiamiento para la economía social y solidaria si el Estado además, digamos, no logra complementar esto con esquemas que hagan a los procesos productivos más profundos, en donde las potencialidades regionales, las potencialidades por área, por sector, en realidad sean un complemento rico al desarrollo de esta economía, ¿no? Sí, en ese sentido compartimos una reflexión que como que vamos gestando, que vamos construyendo en distintas charlas, en distintos momentos, a partir de los trabajos que podemos compartir, los momentos que podemos compartir, con una situación que ocurrió recientemente en un importante evento que tuvo que ver con las finanzas solidarias, en donde un estudioso de estos temas y una persona siempre requerida de su reflexión, como es Coragio, decía: el Estado es un actor de la economía solidaria. Y entonces esto me parece que hay que subrayarlo, porque significa que no da lo mismo que el Estado esté o no esté, y que no da lo mismo que tenga un rol motivador, activador y de profundo involucramiento, a que sea un observador y un ordenador de las variantes, de las variables, nada más. Sí, y en esa línea empiezan a aparecer algunas consultas también que fuimos recogiendo en estos días de los foros y de las participaciones de otros docentes y de estudiantes, en términos de qué demandas no satisfechas, qué demandas no satisfechas del ámbito de la economía social y solidaria se presentan hoy ante el Estado. Y, tanto Marcelo como Oscar como yo compartimos distintos ámbitos de gestión, y no solo vemos que el grupo de estudiantes está consultando sobre esto, sino que desde el lugar del Estado hemos recibido estas demandas, estos comentarios acerca de las posibilidades de que el Estado genere esquemas de financiamiento que vayan un poco más allá de lo que hoy conocemos como microcrédito, aquellos créditos que ya tienen que ver con niveles mayores en volumen de flujo de dinero, que tienen que ver con procesos de desarrollo más complejos, más de largo plazo, y que básicamente en las distintas clases nosotros venimos nombrando como situaciones de mesocrédito, o financiamiento de nivel meso, ¿Qué reflexión, Oscar, tenés sobre esto? ¿Qué acerca de esta demanda que parece latente y que hoy parece no satisfecha? ¿No? En ese sentido hay una coincidencia de hace bastante tiempo de esta situación, ¿no? La Ley Nacional de Microcrédito, que está a punto de cumplir 10 años, fue un agente dinamizador y motorizador, democratizador de la utilización de esquemas de microfinanciamiento, que sobre todo sirvieron y sirven para generar mayores niveles de profundización de la organización, porque atrás del microcrédito hay organizaciones sociales que lo administran y que lo promueven y que lo desarrollan, Y en ese sentido, en las conversaciones, en los foros, en los encuentros, en los seminarios, siempre aparece como la necesidad de estos otros dos calibres de subir la apuesta para procesos de verdadero desarrollo. Muchas veces hemos dicho, y creo que en alguno de los encuentros que compartimos en esta materia, que el microcrédito es esa grasita que sirve para sostener los procesos básicos de una unidad económica, sea esta de carácter individual o también asociativa. Pero para verdaderamente desarrollarlo se están necesitando esquemas de inversión, no solo crédito, esquemas de inversión de otra dimensión y otra categoría, como la que estabas proponiendo vos, y que esto es muy compartido, como digo, ¿no? Tanto mesofinanzas como finanzas importantes, macro, que hagan el desarrollo de otros contextos, como es inversión pública, en obra pública, en espacios públicos, en acceso a mercados, en una cantidad de cosas que estamos hablando de otras envergaduras. Entonces, en ese sentido, al Estado le requerimos que existan esos niveles de inversión y esos programas que inyecten estos tipos de financiamiento y de inversiones, y por otro lado que éstas se vinculen unos con otros, que no sean compartimentos estancos. Ahora bien, en realidad nos gustaría hoy compartir nuestra sensación de que esto tendría que ir todavía más allá, y que eso no va a poder ser posible tanto y en cuanto no se reformule ni se proponga una nueva ley de entidades financieras, ¿no? Venimos hablando esta materia de finanzas solidarias, y la verdad que necesitamos decir que la democracia tiene una deuda profunda, 30 años de democracia y una ley de entidades financieras que es de la dictadura. Y que realmente, además de eso, que
que es significativo en un proceso en donde se ha abordado con marcos normativos y legales el acceso a derechos de una cantidad de colectivos comunitarios que se han visto beneficiados y que han generado mayor grado de ciudadanía. En este punto es central, porque es la manera en que se ordenan los ahorros, no solamente de los actores de la economía social y solidaria, que en ese sentido necesitamos decir que cuando una organización tiene la vocación y la voluntad de decidir qué hace con sus excedentes y con sus ahorros, tiene que, gracias a las leyes de Basilea I, Basilea II, Basilea III y nuestro Banco Central, y esta ley que estamos diciendo que hace falta cambiarla, tienen que ir a la cola y ver que alguien decida qué pasa con sus ahorros. Pero yo me animo a decir más, Diego, Marcelo, los ahorros de todo el sistema, tienen que estar puestos a funcionar en el marco de un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, hay varios proyectos de ley. Me parece que los intentos con el recupero de las leyes que tenían que ver con las cajas de ahorro y crédito ha quedado suspendido en el tiempo. Los esfuerzos de Polino y de una cantidad de gente por reactivar esos procesos tan importantes que fueron hasta la dictadura militar. No sin querer, la dictadura militar los quebró y los cercenó bien temprano, al inicio de esa página negra para nuestra historia. Pero lo que es raro es que sigamos en ese mismo estado de situación cuando es tan necesario que esos recursos fluyan. Porque la verdad, volviendo 2 pasitos para atrás, en esto de la necesidad de financiamientos micro, meso y macro, no se los pediría tan solo al Estado esos fondos y esos recursos. Todo el sistema debiera estar y ahí debieran estar orientados hacia esa cuestión. Y ahí se abre una ventanita también para procesos muy propios de la economía solidaria y que nosotros ya los hemos mencionado y seguramente lo vamos a profundizar, como por ejemplo las finanzas éticas, que los países de Europa en donde se desarrollan no requirieron unos bancos centrales alternativos o secundarios o de segundo orden, sino que están en el mismo proceso de financiamiento, en la misma esfera de financiamiento de primera, por decirlo de una manera, también contemplados para que fluyan y para que los ahorristas se constituyan también en actores al decidir a dónde quieren que vayan sus inversiones, a dónde quieren que se invierta con sus propios ahorros. Quiere decir, necesitamos que se reorganice el sistema financiero, y para eso necesitamos una ley.